Biblia en Efesios capítulo 4. Hoy es día de familia. Entonces vamos a hablar de una vida en Dios. Es una vida en familia y en sociedad. Ese es el tema que tengo esta mañana. Efesios capítulo 4. Ahí sentaditos. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablar en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Ya oraron por mí para oír la palabra. Quiero hablar de la necesidad de la vida en el Espíritu. O sea, la vida en el Espíritu, ¿qué es? Es la vida en Cristo. Es la vida en Dios. Porque una vida en Cristo, una vida en Dios, nos va a permitir vivir una vida en familia. Y nos va a permitir una vida en sociedad. Porque no podemos desprender lo uno de lo otro. No podemos desprender la iglesia y la familia aparte y la sociedad aparte. Nuestra vida está en las manos de Dios y vivimos siempre para Dios, sea aquí en la familia y afuera de la familia, en el trabajo, en la empresa, en el colegio donde estemos, en la universidad, siempre estaremos con una vida en Dios. Entonces, el apóstol dice: yo pues preso en el Señor. Pablo, esta es una de las cartas de la cárcel, ¿no? Él está en la cárcel. Pues imagínate un hombre en la cárcel administrando la iglesia. Él no puede salir a ninguna parte porque está preso. Dice: preso en el Señor es por causa del Señor. Pero mire que aún estando allá el apóstol Pablo en la cárcel, el Espíritu Santo lo movía para que continuara el ministerio que Dios le había dado. Y es que el ministerio que Dios le dio a él iba a trascender a toda la iglesia en todas las generaciones, porque lo puso por testigo a las naciones, a los pueblos, de todas las cosas que el Señor hizo y que se iba a manifestar a él. Entonces hay un ruego del apóstol y dice que andéis. También hay la otra versión dice, la palabra andar significa vivir, que viváis como es digno del llamamiento, o sea, de la vocación con que fuisteis, para lo que fuisteis entregados. Así que por eso hay este ruego del apóstol, hay esta súplica a vivir de acuerdo ¿a qué? A la manera en que Dios nos llamó, una manera digna, porque usa la palabra como es digno. O sea que cuando la palabra del Señor nos habla a nosotros, nos muestra el camino, es que hay una manera correcta de vivir, como es digno de la vocación o del llamamiento que hemos recibido, porque recibimos un llamamiento para una vida nueva. ¿Estamos de acuerdo? Y una vida nueva tiene unas implicaciones de una vida de santidad. ¿Y cómo va a ser esa vida? ¿Cómo es la vida nueva? ¿Cómo es digno del Señor? Con toda humildad y mansedumbre.
sea, el llamado es a vivir así, con toda humildad y mansedumbre. Dice otra versión, la TLA dice, sean humildes, amables, pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Aquí estoy tocando parte del tema que estaban tratando anoche. Porque es que fuimos creados para eso, para apoyarnos unos a otros. Gloria a Dios. ¿Cuál es lo contrario a la humildad? La soberbia, la altivez. Usted se da cuenta que estamos viviendo en un mundo lleno de esto, ¿cierto? Lleno de soberbia, de altivez, o sea, donde nadie se deja de nadie. Eso es lo que el mundo está arrojando. Estaba leyéndome un artículo de una denuncia que interpusieron a la red social esta por la cual estamos transmitiendo, de una de los trabajadores de la empresa. Y dice, y la denuncia en síntesis está dada porque la empresa no ha hecho nada por bajarle a la violencia y a la polarización de los pueblos y de la gente y de la raza y de todo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace esta cosa de redes sociales es aumentar, lo que ha hecho es aumentar el odio. Aún la gente se odia, la gente mira las redes sociales, los muchachos, los adolescentes, los índices de las investigaciones hechas, las estadísticas, dicen que muchos jóvenes, muchos adolescentes se odian a sí mismos por la tierra donde nacieron, la cultura donde están, por el cuerpo que tienen, por la apariencia que tienen y por la situación económica y de familia que tienen. O sea, a ese punto ha llevado el mundo que estamos viviendo, pero está utilizando pues esto de las redes. Entonces, quien está metido tanto en las redes, es peligroso las redes en ese sentido. Por ejemplo, el grupo de redes que pertenecen a este señor americano, una es de solo imágenes y videos. Dicen que esa es la más dañina para los adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque aprendieron a odiarse a sí mismos, y hay unos estereotipos que manejan ahí de cómo debe ser la vida. Entonces, cómo debe ser el cuerpo, cómo debe ser la persona. Entonces, por eso tenemos tanta gente en depresión, tanta gente con problemas tan terribles, los niños. Esto significa que los principios de Dios quedan olvidados, quedan aplastados por la fuerza del mundo, por la fuerza del mal que opera a través de todas estas cosas. Entonces, por eso no hay humildad, no hay mansedumbre, hay es altivez, hay es arrogancia, hay es odio. Y eso es una de las cosas con que el enemigo sabe que a él le funciona bien y que va a hacer mucho daño. Pero para la iglesia hay un llamado a vivir como Dios nos propuso que viviéramos, en una vida nueva, gloria a Dios, con humildad, con mansedumbre, soportándonos
¿Por qué? Porque tenemos cosas que en algún momento somos insoportables. Nadie dice amén. Pero eso dice la Biblia. Y cuando habla de soportarse unos a otros, ¿es quiénes? En este primer grado está hablando de la iglesia, del grupo de los creyentes. O sea que entre nosotros habrán cosas que son como, que no ritman. Pero ¿qué vamos a hacer? Entonces no, echémoslo, saquémoslo, insultémoslo, gritémoslo. No, con toda humildad y mansedumbre. Gloria a Dios. Que nos brindemos apoyo. ¿Cómo? Por el amor que tenemos, porque no tenemos el amor natural solamente, ahora tenemos el amor de Dios, porque dice la palabra de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea que nosotros no podemos decir, no, es que hermano, yo no puedo, es que yo no puedo. Eso lo puede decir alguien que no ha conocido a Dios. Alguien que no tiene al Señor, si debe decir, no, es que yo no puedo soportar eso, esto es insoportable, yo no tolero eso. Pero alguien que ha conocido a Dios es porque el amor de Dios es más grande que el amor nuestro. Y al terminar entonces dice, solícitos. Esa palabra solícitos significa también esforzados. Haga todo lo posible en guardar la unidad del Espíritu. Haga todo lo posible en conservar, en mantener la unidad de ¿quién? La unidad que tenemos en Cristo, porque Dios es Espíritu. Amén, dice la palabra de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, y eso lo cantamos hasta más de una vez. Pero no solamente se refiere a un momento, al momento del culto, que llegó aquí el Espíritu Santo y hay libertad, entonces yo puedo cantar y eso, hay libertad y puedo saltar. No, significa libertad para vivir plenamente y continuamente. Sí, porque el Espíritu de Dios no viene para que usted se goce el culto. Si eso fuera así, esto sería muy grave en la vida. Imagínense, el Espíritu Santo para que yo disfrute del culto y afuera yo a la deriva, sin control de nada. No, el Espíritu Santo viene para que usted tenga un encuentro con el Señor y para que usted pueda manejar cada situación, pero desde la perspectiva del Espíritu, desde la perspectiva de Cristo y no desde la perspectiva humana. Amén. Uno siente cuando la carne se le está agrandando, ¿cierto? Porque alguien lo insulta y le llega el mensaje, no se deje, no se deje, respóndale. ¿Quién está actuando ahí? El Espíritu, ¿cierto? No el Espíritu, pero de la carne, porque coge fuerza. Pero el apóstol dice, solícito, esfuércese por mantener la unidad que te dio Cristo cuando lo recibimos a Él. O sea que aquí hay un pedido de Pablo a vivir una vida nueva, una vida con dignidad, como es digno. O sea que la gente debe decirnos, ese es un buen cristiano, lo conozco. Esa es una buena señora, muy respetuosa. Pero a veces a uno lo conocen por lo contrario, ¿no? Esa evangélica, ese evangélico, ese que vive allá en esa cuadra, ay, ese pelea aquí. Yo por allá en alguna parte tenía una
una creyente de esas. Tenía enemigos en todo el barrio, no era ni siquiera en la cuadra. Todo el barrio ella peleaba con toda la gente del barrio. Y en culto brincaba hablando en lenguas. Por eso a mí no me convencen las lenguas. Y no estoy diciendo que no, que ella hablaba en lenguas carnales o que nada, no. Hablaba en lenguas. Tenía el don de hablar en lenguas. Pero no se dejaba moldear por Dios. Entonces hablaba en lengua en el culto y en la calle, allá en la cuadra, se regaba a hablar con la gente, se igualaba a gritar y hasta vulgaridades decía. Entonces, eso no es como es digno del llamado que hemos recibido. Ahí no se está mostrando ninguna dignidad. Pero para que eso se pueda vivir, entonces la Biblia dice que hay que esforzarse por vivir en guardar, o sea, en conservar la unidad del Espíritu. ¿Por qué habla unidad? Porque la unidad, para hablar de unidad, está hablando de que somos ¿qué? Un solo cuerpo. Por eso no podemos desprendernos. Dice, no, es que este dedo ya no me gusta, me está doliendo ahí muchísimo y duele, entonces quitémoslo de ahí. No, vamos a hacer algo para que se sane. Pero nadie propone, uy no, este brazo es insoportable, que ya no aguanto este brazo, quítenme ese brazo. No, la propuesta de uno es que se sane el brazo. Y el otro lo va a auxiliar y lo va a apoyar y va a hacerlo. ¿Por qué? Porque es solícito en guardar esa unidad. El cuerpo mismo es una enseñanza en lo natural de lo que Dios hace en lo espiritual en todos los creyentes de diversas culturas, de diversas naciones, pueblos y tribus y lenguas, como dice la palabra de Dios, para que todos llegamos a entendernos. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, y Dios lo llamó a una sola esperanza de salvación, dice la TLA. Un Señor, una fe, un bautismo. Así que teniendo como postulado esta primera parte del ruego de Pablo, porque voy a hablar en tres partes: en mi relación, una vida en Dios, en mi relación con Dios, en mi relación con mi familia y con la sociedad. Entonces, primero tiene que darse mi relación con Dios. Por eso lo de Dios no puede ser opcional. La vida cristiana, la vida en el Señor, no es una opción para la iglesia, para nosotros, para cada creyente. No es una opción. Porque cuando hay opciones, entonces yo elijo. Ah, no, esto sí, me dice, tiene la opción de esto, de aquello y lo otro. Dice, ay, no, pues yo elijo el otro, ay, no, yo elijo No, en Dios la vida no tiene una opción, es una necesidad. Amén. Hay una necesidad de ¿qué? De vivir pegado a Dios. Es que si Dios no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Yo he tomado en todo este tiempo que he vivido, porque de alguna manera sí me han azotado algunas situaciones en mi salud, muchas veces. Y he llegado a unas conclusiones, porque la gente me dice, tómese esto, compre esto. Otro me dice, mire, aquí le compré esto, le compré esta medicina. Y yo he tomado cuanta cosa, y medicinas buenas y costosas, y me dice, vea, esto en 3 días usted está, vea, aquí estoy tomándome una medicina buena y rica,
Y eso era en 3 días, que con eso me barría todo, es un barrido, y ya van 5. ¿Qué he aprendido yo? Que si Jehová no edifica la casa, usted puede tener las mejores medicinas, los mejores médicos, lo mejor de lo mejor, pero por encima de eso mejor solo existe uno, que es el que todo lo hace, el que todo lo puede. Gloria a Dios. Entonces usted a Dios no lo puede perder de vista. Y yo no desecho lo que me dan los hermanos y el apoyo que me da la ciencia médica, no la desecho. Y ahí me la estoy tomando y hasta en público. Pero he aprendido a depender también, a saber que solo Dios, aleluya, puede hacer que aún esa medicina opere, pero solo Dios es el que mueve todas las cosas. Gloria al Señor. Esto se llama dependencia absoluta de Dios, porque ahora somos un cuerpo, tenemos una vida en Él. Y dice, voy a leer en el nombre de Jesús también, Efesios 5 ahora, verso 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. A veces hemos explicado ese verso de someterse el uno al otro en el temor de Dios desde ahí. Pero mira, la plenitud del Espíritu transforma la experiencia de la vida cristiana en una manifestación de compromiso hacia los demás. La magnitud de la obra del Espíritu, de la unidad del Espíritu, va a darnos una experiencia en una vida nueva, porque una vida nueva, y se va a manifestar ¿cómo? Porque es que una vida nueva tiene una manifestación, y es un compromiso hacia los demás. ¿Cuándo? Cuando es a Cristo a quien seguimos. Recuerde lo que acabé de mencionar. Estamos viviendo en un mundo egoísta. La sociedad de hoy lo que nos plantea, el político, ¿para quién trabaja? ¿Por qué las naciones no progresan? Y con el respeto que se merecen, hasta los hermanos que se lanzan a la política. Pero ¿por qué no funciona esto? Porque cada uno va buscando ¿quién? Lo suyo propio. No hay un interés de verdad, no hay un interés por el pueblo colectivo, no existe. El ser humano, su naturaleza es para mí. Recuerde los ejemplos que le he puesto. El niño nace, el niño tiene apenas un añito y llévelo a otra casa. Usted va a experimentar eso. Cuando vaya a otra casa y te encuentres con tu niño y empieza a coger juguetes de otro niño, y él va a identificar que esos juguetes son del otro niño. Él va a decir que esos son míos. Y si puede, les va a echar mano. Y cuando vaya a salir el papá y la mamá estará tratando de soltárselo para quitárselos. Oiga, la naturaleza humana se manifiesta desde ahí. ¿Todo es de quién? Mío. Sí, por eso es que el Señor tiene que obrar en esta naturaleza para desprendernos de eso que traemos y nos da una nueva vida. Gloria a Dios. Por eso cuando en nuestra vida no se manifiesta eso, quiere decir que todavía hay mucha cosa de allá de atrás del mundo que se nos está quedando pegada, con la cual arrastramos, y el Señor quiere quitarnos ese peso.
porque ese peso no es de bondad, sino ese peso es del pecado y de las cosas que nos agobian. Pero en Cristo somos despojados de todo peso, de esa vestidura del viejo hombre. Entonces nos vamos transformando con un compromiso hacia los demás. Porque para poder vivir en familia, en sociedad, necesitamos compromiso. Recuerde que los que se casan porque hacen un ¿qué? Compromiso. Y el documento que se firma es un compromiso. Es un voto de lealtad, de vivir, de obrar para el otro. Debe haber un compromiso. Pero hoy, ¿cómo vive la sociedad? Sin compromiso. El ser humano es muy mentiroso, porque esa es otra de las naturalezas que el maligno le dejó, enseñarlo a mentir. El maligno, ¿qué le dijo a Eva? Con que Dios les ha dicho que si comen de ese árbol ustedes van a volverse inferiores, van a ustedes a ser más pequeños. No, si ustedes comen de ese árbol van a ser como Dios. Eso es lo que es una mentira, eso se llama, ese es el engaño. Entonces mire, el enemigo ¿cómo destruyó al hombre? Porque lo engañó. Engaño, mentira. Vas a ser como Dios. Qué mentiroso yo. ¿Quién va a ser como Dios? Nadie. Dios es único. Pero el hombre sigue creyendo eso. La mentira ha sido una de las cosas que ha estado en el hombre. Vea, vaya y yo le ayudo. Dice, hagamos esto, yo le ayudo. No va, no se compromete, miente. Eso es algo que el Señor quiere, que en la vida del Espíritu conservemos esa unidad de ¿qué? De apartar todas esas cosas que son dañinas, porque nos hacen daño en la familia. Nos hacen daño primero en la relación con Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Uno puede engañar a la familia, pero a Dios. Entonces, cuando habla la palabra aquí de someterse unos a otros, es que se necesita que haya compromiso. Necesitamos compromiso, pero porque tenemos una vida transformada. Si no, no habrá eso. ¿Por qué dice que debe haber compromiso? También Pablo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular de ese cuerpo. Con el ejemplo que le acabé de hablar, de que el cuerpo funciona en proporción a ¿qué? A dar ayuda a otro miembro. Así funciona el cuerpo. Hay que someterse, que es la primera parte de lo que está hablando, los unos a los otros, sometiéndonos los unos a los otros. Lo que tenemos que entender claramente es que la única forma de estar sometido a los demás es que la vida esté llena de Dios, del Espíritu. De resto no. No significa que someterse unos a otros tenga que pasar por aceptar doctrinas, principios, antivalores que son contrarios a la Biblia. No. Someterse en ese sentido Dios nunca lo aprobará. No se trata entonces de pasar por alto lo que Dios no pasaría por alto.
Así que entendiendo que la vida debe vivirse en el temor de Dios, porque el versículo 21 que enlaza, que es un versículo que hace enlace en el tema que acabó de tratar de todo el capítulo 4, y entra el capítulo 5 para hablar de relaciones de familia, y en este caso de pareja. Lo que hace es unir lo uno con lo otro. ¿Quién se va a someter los unos a los otros? Por eso pone el texto en el temor de Dios. Y ya ha enseñado que el temor de Dios es guardar la unidad y vivir en esa vida que Dios nos dio. Pero a veces cuando la gente no lee la Biblia completamente, por ejemplo, el siguiente texto dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ese versículo que ha sido repetido 50,000 veces, entonces hablaría de que una mujer debe estar sujeta al marido, este haga con ella lo que quiera hacer. Pero la Biblia no dice eso, porque todo está escrito dentro de un contexto. Dice: someteos, sometiéndose unos a otros en el temor, porque la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gloria a Dios. Entonces, ese someterse está hablando en el temor de Dios. O sea, en lo que enseña la palabra de Dios. Si alguien entonces quiere someter a una persona a unos vejámenes, a hacer cosas que van en contra de los principios de Dios, en ese sentido, Dios no aprueba sometimiento. Porque debe ser en el temor de Dios. Y esto es lo que lleva a una sumisión íntima que va ligada al Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Entonces fíjate que esto no es, no, yo tengo amor, yo amo a ese hermano, yo amo a ese pastor. Pero a esa hermanita, si esa me cae, esa señora, no, eso no es, porque eso es catolicismo, eso es romanismo, eso es la vida pagana. Así vivíamos allá, amábamos a unos, pero odiábamos a otros. Pero en el Señor no. Entonces por eso hay una demanda del Señor, hay un ruego del Señor a vivir de acuerdo a la vocación y a mantener la unidad del Espíritu, o sea, a mantener la unidad del cuerpo, no lo corte. Entonces no salude solamente al pastor con ese espíritu afable y tierno. Ay, Dios le bendiga, ay, hermanito. No salude a algún diácono así y al otro hermano. Yo conocí a un hermano que saludaba así, apenas le ponía la mano así. Para cumplir el saludo, para cumplir. Que aquí había que saludar, entonces llegaba y le tocaba así. Y al otro hermano así. Con ese apretón, hermano. Esa es una vida triste, porque quien se deja dominar del mal vive una vida triste. Quizás no es la vida influenciada por el Espíritu de Dios, esa vida está influenciada por el mal. Y el mal le hace creer que estando así, que saludando al hermano, que saludando al pastor, que saludando a esto y que cantando, que está bien con Dios. Mentira, el mal lo engaña. No, es que Dios en el Evangelio nos da la libertad y el Espíritu Santo nos ayuda para liberarnos de esa ira, de esa rabia, de esa fuerza, de esa falta de perdón,
de aprender a comprender que los demás fallan, pero que yo también fallo. Amén. Sí, debemos de estar parados. Yo he procurado, he aprendido eso del Señor, de que estamos es aquí en la tierra, hermano. De esa falta de, porque hay una cosa que es la vida espiritual y otra cosa es la falsa espiritualidad. La vida espiritual es una vida sencilla, es una vida ecuánime, es una vida de responsabilidad. Pero la vida esa que se ha inventado alguno es una vida donde se sacrifica. Hay gente que ora hasta 2 horas en la mañana. Yo he conocido gente así, gente religiosa. No sé, la gente religiosa no hace mucho bien, hace mucho daño. A las 4 de la mañana orando, de 4 a 6 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana orando, y llega al trabajo y algún hermano está por ahí, le pasó una cosa y, ¿cuánto oró esta mañana? A ver, seguro que te viniste a ignorar. Eso es que Dios te está reprendiendo, porque eso no es espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque se está mostrando que Él es más grande, que Él es mejor que el otro. Y a Dios no le agrada eso, porque en Dios nadie es más grande. El que quiera ser más grande, hágase como un servidor, dijo la palabra. Amén. Entonces eso no es espiritualidad. Antes, lo que hagas con la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Que si tú te levantas a las 3 de la mañana a orar, dele gracias porque no es tuyo, porque nada de lo que tienes es tuyo. Pues ¿de qué te glorías? Pues todo lo has recibido, dice la palabra de Dios. Pero no es para que uno se gloríe contra otro. No, que yo puedo predicar. ¿Cómo voy a gloriar yo de que predico y puedo explicar la Biblia? ¿Cómo me voy a gloriar yo si era un pobre miserable que estaba perdido en el mundo, que Dios me sacó y me dio un don y me quiso ser parte de este pueblo y dar este privilegio? ¿De qué me voy a gloriar si todo es de Dios? Aleluya. Esa vida es la que Dios quiere que vivamos. Someterse el uno al otro es eso, es vivir y es entender, es ayudar al otro. Es comprender al otro. Bendito sea el Señor. En el temor de Dios hay que actuar con temor, porque si el otro se equivocó, si el otro no está haciendo las cosas bien, no, yo lo voy a agarrar aquí y le voy a dar y lo voy a exhortar, le voy a decir no, así no. Deje que el Espíritu obre. Amén. Invítelo. Si se equivocó, está haciendo las cosas mal, ore por él, llévelo al culto, porque cuando Dios habla, Dios es capaz de transformar, Dios es capaz de quitar, Dios es capaz de llevar a la persona al perdón, a la reconciliación. Aquí en familia habla de las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y si usted mira, hay 3 versículos en lista que dice Pablo ahí: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero ya explicamos cuál es la sumisión que hay. Someteos, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Y cómo dice? Los unos. Aquí hay que compartir entre el de allá y el de aquí. O sea que en la familia, en la relación con Dios, en esa vida en Dios que me lleva a vivir una vida en familia, debe ser, no es someterse, es que yo someta a esta persona
y la aplaste ahí, usted tiene que estar sometida a mí, o si no la otra parte va a someter aquí. No, es los unos a los otros, los unos a los otros. Claro, Dios pone una cabeza, una dirección. Pone al varón como cabeza, ¿para qué? Porque el varón tiene la responsabilidad ¿de qué? De direccionar. Esa es la autoridad que Dios le dio al varón. No crea que, ay, yo soy la cabeza del hogar. Ay, la cabeza del hogar es que piense bien, porque todas las decisiones que se tomen al seno de ese hogar, ¿quién se las va a pedir? ¿Quién le va a pedir cuenta? Dios. Entonces, si tomaste una mala decisión es porque no, mutuamente no has acordado. Dice, no, es que yo soy aquí el que mando, yo soy aquí el que ordeno. No, si en el Señor estamos sometiéndonos los unos a los otros, en el temor del Señor, entonces voy a hacer esto, tengo este propósito. ¿Usted qué piensa? Porque nace de los dos. Pero alguien tiene la dirección. Entonces, si usted estudia el capítulo, estos versos, hay 3 que se los exige a la mujer. Pero si sigue leyendo el texto, encuentra 7 que los aplica al hombre. ¿Ah? Y en Pedro le aplica 1, en la carta del apóstol Pedro, aplica 1 al varón y 6 a la mujer. Y aquí le aplica 7 al hombre. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como eso, o sea, ese es el ejemplo que pone, dice, así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo? Como a su mismo cuerpo. O sea, ¿quién se levanta y dice, uy, quiero como darle un pellizco a este cuerpo? Voy a pellizcarlo, voy a cascarle. Siento que nadie se levanta con esas ideas. Voy a pegarle a este pie. Y voy a soltarle ahí algo, voy a insultarlo. Como a sus mismos. Por eso el pasaje comienza allá en hablar de la unidad y de soportar. Porque solo hay una cosa que puede soportar todo, se llama el amor de Dios. Vean, no hay ninguna cosa, uno puede inventarse lo que sea, pero solo hay una cosa que es capaz de soportar todo, y es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. El amor de Dios fue el que nos dio la vida que tenemos. Por eso usted puede vivir una vida. Entonces aquí habla de compromiso de quién y de quién. Compromiso, someterse uno a otro es compromiso de la pareja, compromiso del esposo y compromiso de la esposa. Aquí no es que usted es el que tiene el compromiso, es que usted no, los dos tenemos compromiso. Los dos hicimos un voto, los dos decimos que sí. Los dos hicimos los hijos. Amén. Así que el compromiso de los hijos va para ¿quiénes? Para los dos. Eso es lo que requiere, eso es lo que se llama unidad del cuerpo. Una vida en Dios permite una unidad del cuerpo, y esa unidad entonces se va a reflejar en familia y se va a reflejar en la sociedad que estamos formando. Tenemos un compromiso con nuestra esposa, con nuestro esposo, tenemos un compromiso con nuestros hijos.
Pero el hijo que nace, entonces Dios le dice: hijos, obedeced en el Señor. Aleluya. O sea que el niño que nace, el muchacho que nace, que se va formando, que se va criando, va a ser formado ¿quién? En el Señor, en el Señor. O sea que nadie le va a poner, un padre justo, una mamá recta, con compromiso, no le va a poner compromisos que estén fuera de los parámetros del Señor. Lo va a levantar y las demandas que va a tener es en los parámetros del Señor. Obedecer, a ayudar a hacer los trabajos de la casa, ayudar a hacer los quehaceres de la casa. Ese es un compromiso de los hijos. Hoy eso también se está acabando, pero hay que hacerlo, porque hay que honrar al padre y a la madre, que es el primer mandamiento para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Vamos a estar en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, para la sociedad. ¿Cómo debemos comportarnos en medio de la sociedad? Si servimos a una empresa, si servimos a un jefe, si usted es un trabajador, dice: obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo? Con temor y temblor. Aleluya. Con sencillez de corazón, como a Cristo. Y no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino: ay, viene el jefe, viene el patrón, pilas. Ese es el que sirve al ojo. Hace cuando está trabaja cuando está el patrón, cuando está el jefe de personal, cuando está alguien que lo está vigilando, trabaja, pero apenas se va, dice: no, así no. Sino como, aleluya, al Señor. Hay esta escritura que dice que también para que podáis servirle a esos difíciles de entender, porque hay gente, hay patrones muy maltratadores, difíciles. Pero ¿cómo les podré yo servir? Si entiendo que eso que hago es como para, si yo lo estoy haciendo como para el Señor, así sea el trabajo más difícil, entonces yo me voy metiendo eso en la mente. Vea, esta semana, estos días que he pasado así, una cosa se me puso en la mente, y desde el primer día que estuve allá hospitalizado ahí, con mucho dolor en el piso, porque me tocaba tirarme al piso. Y ahí no hay distinción de nadie, ahí usted no es pastor, ahí usted es una persona más y ya. Entonces la palabra de Dios, ¿en qué me ayudaba? Decía: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces decía: y con este dolor y así como estoy, dice, todo le va a ayudar a bien. Y me enfermé, le va a ayudar a bien. ¿Y yo qué hago? Pues creer lo que dice Dios, que me ayuda. Todo lo que yo vivo me ayudará para bien. Soberano Señor, esta mañana doy gracias por la iglesia, por la palabra, por la obra que tú haces en nosotros, Señor. Esta mañana